Mateo 26, 37 al 41 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo quisiera terminar hablando este año entonces acerca de la oración. El domingo pasado hablamos de la importancia de la adoración, y adoración y oración van muy unidas o muy juntas entre sí. Son armas muy importantes, son armas muy valiosas que tenemos como cristianos. Oramos y adoramos y adoramos y oramos, ¿no? Cuando tú oras, adoras, y cuando adoras, oras. No sé si me estoy explicando. Entonces, la oración y la adoración es lo que nos hacen cristianos, es lo que nos meten en intimidad y en relación con Dios, es lo que nos hace ser fortalecidos y fuertes espiritualmente, ¿no? Y entonces es muy importante que nosotros aprendamos a adorar y a orar. ¿Está bien? Es muy importante que tú y yo no solamente aprendamos, sino practiquemos también la adoración y la oración. Ahora, aquí en nuestra cita base de Mateo, yo veo que Jesús da varias recomendaciones que debemos seguir cuando oramos. Entonces, la primera recomendación, apúntenla, ¿verdad? Varias recomendaciones que Jesús da, y fíjate, y no las da literalmente, no las da específicamente, las da entre líneas, ¿no? Las puedes ver allí entre líneas, pero anótalas, son muy importantes. La primera recomendación es que debemos orar cuando estamos en problemas. Esa es la primera cosa que debemos recordar. Necesitamos orar cuando estamos en problemas. Jesús está a punto de pasar por una prueba muy difícil, la prueba más difícil de su vida, y la Biblia dice allí en la cita que acabamos de leer que estaba en un gran estado de tensión, estaba en un gran estado de nerviosismo, de lucha, de depresión, ¿verdad? De tristeza. Y al estar así, lo primero que hace o lo mejor que se le ocurre es orar. Cuando pasamos por cualquier situación, pero sobre todo por aquellas que no podemos controlar, es cuando debemos, hermano, recurrir a la oración. Eso parece lógico. Eso alguien puede decir: pues claro, ¿verdad? Estás pasando por problemas, pues ora. Parece lógico, pero es generalmente lo que no hacemos. Estamos en problemas, estamos en tribulación, y absurdamente lo que hacemos es alejarnos de la oración. Y es el peor error que podemos cometer, hermano, porque es realmente lo que el enemigo quiere que tú hagas, ¿verdad? Lo que el enemigo quiere que tú hagas es que cuando estás en depresión, en tristeza, en angustia, en problemas, en tribulación, en tentación, lo primero que el enemigo quiere que no hagas, ¿verdad?, es orar. Y entonces el enemigo te dice: pues ¿para qué oras, verdad? Pues ya para qué, ya estás en medio de la situación, ¿verdad? Ya no ores, es por demás. Además, Dios no te va a escuchar, Dios no te va a oír, no va a pasar nada. Y al alejarte de la oración, el enemigo va ganando terreno y va ganando autoridad y poder sobre nuestras vidas. Entonces, cuando Jesús se encuentra en el punto crítico de su vida, en el punto crítico de su ministerio, al final de una carrera que había hecho bien hecha, ¿no? Y al final, cuando se encuentra en ese punto difícil, lo que Jesús hace es orar. No orar nos hace presa de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. No orar nos lleva a quejarnos.
nos lleva a deprimirnos, nos lleva a renegar de la situación. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo? No orar nos lleva a la autolástima. Es que pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Cuánto sufro? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no a otras personas, verdad? Decía una muchacha en esta semana que estábamos platicando con ella, me decía, Dios tiene sus consentidos. No, ora. Ora, ponte a orar, ¿verdad? Porque la oración va a alejar en medio de la depresión, en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. La oración va a alejar de tu vida todas esas cosas. Va a alejar la queja, la depresión, el renegar y la autolástima y mil cosas más que podríamos mencionar. Cuando tenemos sentimientos y emociones descontroladas, entonces es cuando más debemos buscar la oración. Jesús sabía que era importante orar, ¿verdad? Porque Jesús sabía que en la oración Él podía tomar control, o el Espíritu Santo podía tomar control de su estado de ánimo. Y lo único que podía darle fortaleza para ese momento crítico y difícil era la oración. Entonces, hermano, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, lo que necesitamos es recurrir a la oración. No hay un curso básico de oración. ¿Cómo oro? Habla. ¿Cómo aprendo a orar? No hay que aprender a orar. Si sabes hablar, sabes orar. Si sabes comunicarte con otras personas, ya sabes orar. Orar es hablar con Dios. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, hablamos con Dios. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, podemos compartírselo al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al pastor, a quien tú quieras. Pero primero se lo compartimos a Dios. Señor, estoy pasando por esta situación. Me está pasando esto, estamos pasando por este valle, estamos pasando por esta situación difícil. Señor, ¿tú qué dices? Ayúdanos, consuélanos, está tú con nosotros. Hablamos con el Señor, oramos a Dios. Jesús oró, se metió a orar, dejó a sus discípulos allá, ¿verdad? Él se fue solo y empezó a orar y a decirle, Señor, aquí estoy. Este tiempo es angustiante, este tiempo es difícil, sé por lo que voy a pasar, sé lo que voy a enfrentar y vengo a ti a pedirte que si se puede, pase de mí esta copa. Pero lo puso todo en las manos del Señor. Entonces, la primera cosa que necesitamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles es orar. O la primera enseñanza que nos da el Señor es ora cuando estás pasando por tiempos difíciles. Así como, dice Jesús, yo oré antes de pasar por el tiempo de mayor angustia y de mayor dificultad en mi ministerio o en mi vida. Número 2, la segunda recomendación que debemos o que nos da Jesús más bien, ¿verdad? La segunda recomendación que el Señor nos da es orar, fíjate la palabra que voy a usar a continuación, orar humillados. Ahora sí, ve conmigo al Salmo. No pierdas de vista Mateo, ponle ahí una señal, pero el Salmo capítulo 51, y fíjate lo que dice el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fíjate, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego dice el salmista, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate, algo que hace Jesús ahí en la cita que acabamos de ver en Mateo, es que lo primero que hace es, dice ahí en Mateo, se postró sobre su rostro. Cuando la cita dice que Jesús se postró sobre su rostro, lo que está diciendo es que su cabeza estaba entre sus rodillas y su frente literalmente estaba en el piso. Jesús no se sentó para orar o no oró parado o de pie o no oró acostado. Lo que hace Jesús al pasar por ese tiempo de gran tribulación es orar postrado. Como dice el Salmo, fíjate, el espíritu de Jesús estaba quebrantado y el corazón de Jesús estaba contrito y humillado. Cumplió las 3 reglas del Salmo capítulo 51, verso 17. Él estaba quebrantado y su corazón contrito y humillado. ¿Por qué?
porque él sabía que todo dependía de la respuesta del Padre. Voy a pasar por un tiempo muy crítico, muy angustiante. No quisiera pasar por allí, pero el que puede dar la última palabra es mi Padre. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero como yo no sé qué el Padre tiene para mí, yo me voy a humillar en la oración. Yo me voy a quebrantar en la oración. Podemos orar en cualquier posición, hermano. No hay realmente una posición legalista o específica, ¿no? Todos debemos orar siempre de rodillas. Bueno, pues no. Podemos orar en cualquier posición y en cualquier momento. Podemos orar cuando vamos manejando, podemos orar cuando estamos lavando los trastes o aspirando, podemos orar cuando estamos enfrente de la computadora, ¿no? O formados en la fila del banco, o sentados en la combi. O sea, podemos orar cuando vamos caminando o cuando estamos haciendo ejercicio y vamos corriendo, ¿no? Podemos orar de cualquier manera, podemos orar en cualquier lugar, podemos subirnos a la azotea de nuestra casa o entrar a nuestro cuarto o estar en la sala o en el patio trasero, yo no sé, ¿verdad? Podemos orar en cualquier lugar y podemos orar en cualquier posición. Podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar acostados, podemos orar postrados o hincados, como tú quieras. Bueno, la cosa es que oremos, ¿no? No somos religiosos. ¿Puedo orar acostado, hermano? Puedes orar acostado, o puedes orar de pie, o puedes orar sentado. Pero cuando te postras, lo que estás diciendo es que solamente en Dios está tu confianza y tu esperanza, y que solamente Él puede tomar el control de lo que está sucediendo, que solamente Dios puede tomar el señorío de nuestra vida, porque Él es Señor, Él es Dios y tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y todo el dominio sobre esta situación tan difícil. Y déjame decirte algo, cuando no estás pasando por un problema serio, por un problema grave, pues oras sentado, oras acostado, oras de pie. Pero cuando estás pasando por una situación verdaderamente difícil, te postras. No hay que decírtelo. Cuando estás pasando por una situación verdaderamente complicada, sin que te lo digan o sin que te obliguen o te fuercen, ¿no? Tú te postras. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al Señor, Señor, en ti está toda mi confianza, en ti está toda mi esperanza. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú sabes lo que haces, Dios. Yo ya no puedo. Esta situación se salió de mi control. Esta situación se salió de mi autoridad, ¿no? No hay solución, no hay arreglo. Entonces, Señor, haz algo, porque si tú no haces algo, pues no sé qué va a pasar. Y estás postrado con tu cabeza en la frente y llorando. Mientras no hay una situación difícil, pues no hay esa posición. Pero cuando tú estás en esa posición, dices, verdaderamente estoy pasando por una situación muy difícil, muy penosa. Jesús estaba a punto de pasar por la peor situación de su vida, hermano. Por eso se postra, ¿verdad? Y por eso su cabeza está su frente está en el piso. Y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre, de la angustia que estaba viviendo. De hecho, si leíste bien ahí en Mateo, si pusiste atención a lo que leímos en Mateo, dice que les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, estoy en una total depresión, estoy en un total estado de angustia, estoy en un total estado de nerviosismo, de intranquilidad. Yo no sé qué van a hacer ustedes, le dice a sus discípulos, pero yo voy a orar. Y se va para allá y ora y se postra. Y ahí postrado le dice al Señor, Señor, si se pudiera, pero que no sea como yo quiero, sino como tú digas, ¿no? Pero solamente tú eres el único que puede dar la última palabra y el único que puede decir qué va a pasar con mi vida, ¿no? Si lo tengo que pasar, lo paso. Y si no lo tengo que pasar, qué bueno. Pero aquí estoy yo postrado, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que eres el único que tiene la solución en esta situación. Fíjate, ahí mismo en el libro de los Salmos, ve conmigo al capítulo 95, por favor. Salmos, capítulo 95. Y fíjate lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, vengan, adoremos y postrémonos. Fíjate.
Adoremos y postrémonos y arrodillémonos. Tres posiciones distintas, ¿verdad? O bueno, dos posiciones en la adoración. Adorémonos en dos posiciones, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y si preguntas, ¿por qué? El versículo 7 tiene la respuesta. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, cuando tenemos una actitud de humillación y de adoración en la oración, reconocemos que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Reconocemos que Él tiene cuidado de nosotros y reconocemos que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Entonces, vuelvo a repetir para que no quede duda. Puedes orar en cualquier posición. Puedes orar acostado, puedes orar sentado, puedes orar de pie. Y podemos orar también postrados. Y postrados reconocemos y decimos, Señor, aquí estamos. Igual parados, igual sentados, ¿verdad? Pero postrados es, Señor, verdaderamente aquí estoy. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Yo soy tu hijo, yo soy tu oveja, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, ¿verdad? Y haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo ya no puedo, tal vez ya no puedo seguir más adelante. Esta situación ha rebasado mi capacidad de paz y de tranquilidad y Señor, ya no puedo y pues me pongo en tus manos, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer, Señor. ¿Está bien? Segunda cosa. Tercera recomendación que Jesús nos da es que debemos orar sin manipular. Fíjate, Jesús nunca intentó manipular al Padre en su oración. Su oración estaba siendo verdaderamente, hermano, muy sincera. Su oración estaba siendo de todo corazón, con toda la actitud, pero sin manipular, ¿no? Imagínate Jesús diciendo, Señor, pues contéstame a mi favor, ¿no? Porque mira cómo estoy orando, estoy postrado, estoy con mi frente en el piso, estoy sudando gotas de sangre, ¿no? Estoy muy angustiado, entonces por favor dime que sí se puede pasar la copa de mí, ¿no? Dime que hay otra manera, dime que vamos a ejecutar el plan B, que el plan A queda deshecho o queda fuera, ¿no? Y que vamos a ejecutar, por favor dímelo, pero por favor, porque ve cómo estoy orando, Señor, ve que estoy realmente, no estoy orando sentado, no estoy orando acostado, no estoy orando de pie, estoy postrado con mi frente en el piso, entonces tienes que contestar. Escúchame, hermano, no podemos manipular. Algunos ya manipulamos de entrada pensando que Dios tiene que contestarnos favorablemente porque estamos orando, ¿no? Y luego si ayunamos, pues peor la cosa, ¿no? Porque y estoy ayunando, Señor. Entonces, no solamente estoy orando, ya dejé de comer 2 días, entonces tienes que contestarme favorablemente, tienes que contestarme como yo pienso, creo o digo que debes contestarme. Fíjate, yo te quiero decir algo, hermano, somos muy dados, inconscientemente tal vez, a darle instrucciones o a dirigir a Dios para que haga lo que nosotros queremos a través de la oración, ¿no? Yo me he puesto me he fijado cómo oro en los últimos días, ¿verdad? Y a veces oro y le doy instrucciones al Señor, ¿no? Mira, Señor, hazle así, luego le vas a hacer así, luego así, y entonces yo voy a terminar así. Pero fíjate cómo oras, hermano, y le damos instrucciones al Señor, ¿no? Señor, toca a esta persona, ayúdala, mira, Señor, bendícela, dale, provéele. Y Dios dice, bueno, pero ¿por qué, verdad? Mira, Señor, sánala y haz esto, y haz lo otro, y hazlo así, y hazlo asá. Y a veces en nuestra oración es inconsciente, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea consciente, pero queremos manipular de alguna manera a través de la oración a Dios. La oración conocida como el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 10 dice Jesús que debemos orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la oración modelo que Jesús enseñó, que debemos pedir que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas,
así como se hace en el cielo. Señor, yo no conozco o yo no sé cuál es tu voluntad, pero haz tu voluntad en mi vida. No sé cuál es tu voluntad para esta persona por la cual estoy orando, pero haz tu voluntad sobre la vida de esta persona. A lo mejor estamos pidiendo por sanidad. Señor, sánala, porque tu palabra dice que tú puedes sanar, ¿sí o no? Tu palabra dice que no hay nada imposible para ti, amén. Pero haz tu voluntad. Yo te pido que por tu misericordia y por tu amor la sanes, pero haz tu voluntad. Yo te pido que por tu misericordia y por tu amor nos libres de este problema, de esta situación difícil que estamos viviendo. Es muy angustiante, pero haz tu voluntad. Pedro oró, no es Pedro, es Pablo. Oró, ¿verdad? Diciéndole al Señor, sáname, quita de mí el aguijón de mi carne. Primera de Corintios capítulo, creo que es 15 o 16, no recuerdo, ¿verdad? Pero dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón en mi carne, que muy probablemente, dicen los teólogos, era una enfermedad. Y muy probablemente, dicen los teólogos, que era una enfermedad en los ojos. Y Pedro, otra vez Pedro, Pablo dice, ¿verdad? 3 veces he rogado que Dios lo quite de mi vida, que quite este aguijón, que quite esta enfermedad. Y Dios me ha contestado y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, entonces yo de buena gana me gloriaré en el poder de Cristo. Al final de cuentas, Pablo no manipulaba con su oración. Él oraba y decía, Señor, sáname. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, quita de mí este aguijón. Por tu amor y tu misericordia, tú lo puedes hacer. Tu palabra dice que tú me puedes sanar. Yo he sido instrumento, dice Pablo, para sanar a otros, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga tu voluntad en mi vida. Y Dios le dijo, no te voy a sanar. No va a haber sanidad para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, amén, Señor. No, pues entonces dijo, ir a la iglesia, de que sirve, ya no adoro, ahora en la adoración voy a estar así, porque ¿para qué levanto mis manos y Dios no me sana? Es injusto, tiene sus consentidos. A ese sí lo sanó, a esa también la sanó, y a mí no, ¿y yo por qué? Yo ahora no adoro, no alabo y a ver qué se siente, que tenga mis manos así cruzadas y no te alaben ni aplaudan ni nada contigo, ¿verdad? Porque mala onda. No, Pablo decía, amén, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad y con gusto voy a aceptar esta enfermedad de los ojos. Jesús dice, Señor, aquí estoy, mi frente en el piso, mi cabeza entre las rodillas, totalmente quebrantado, postrado, totalmente nervioso, angustiado, deprimido, mi alma triste hasta la muerte. Si se puede, que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Así como se hace en el cielo, que se haga tu voluntad en mi vida. No te manipulo. Escúchame, hermano. Tú y yo necesitamos orar, o tú y yo necesitamos entrar en oración sin una agenda preestablecida. Señor, vengo a orar por Margarita, Señor, que se haga como tú quieras, pero que sea Margarita, Señor. Margarita es buena, es linda, es justa, es tierna, es amorosa, me quiere mucho, es bonita. Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea ella, por favor. Si no es ella, que no sea nadie. Pues ya estás predefiniendo tu oración, ¿sí o no? No, Señor, yo creo, pienso, me imagino, sospecho que Margarita es la mujer de mi vida, pero Señor, que no sea como yo quiera, sino como tú quieras, que sea como tú digas, que se haga tu voluntad en mi
vida. Debemos orar con sinceridad. Debemos orar sin tratar de manipular a Dios. Debemos orar abiertos, hermano, a aceptar la voluntad de Dios. Escúchame, por difícil que ésta sea. Porque bueno, Margarita, pues no importa, ¿verdad? Puede ser Margarita, Petra o Juana, pero una enfermedad sí importa. Y que Dios te diga que no en una enfermedad, eso sí es difícil, ¿no? Pero que tú y yo lo aceptemos, eso es valentía. Que tú y yo aceptemos y digamos, ok, Señor, no me quieres sanar de esto, está bien, yo lo entiendo. No entiendo, no entiendo, pero lo acepto, ¿verdad? No comprendo, no sé en qué puede servirme a mí o a otros que yo continúe con esta situación, pero está bien, la acepto, la recibo. Entiendo tu voluntad, lo entiendo a nivel espiritual, tal vez no lo entiendo a nivel mental, pero lo entiendo a nivel espiritual. Sé que todas las cosas ayudan a bien para los que te aman a ti, y esto no sé cómo, pero me va a ayudar a bien. Esto me va a bendecir. Y escúchame, a veces cuando aceptas la voluntad de Dios de esa manera y de todas maneras le sigues adorando y le sigues alabando, entonces Dios cambia la cosa, ¿verdad? Ahora no vayas a manipular diciendo, bueno, lo voy a aceptar para que Dios lo cambie, ¿verdad? Pero lo aceptamos, amén. El silencio del Padre en la oración que Jesús estaba haciendo, el silencio del Padre, y se los he dicho otras veces, el silencio del Padre hablaba o reflejaba la respuesta que le dio a Jesús. La respuesta era no. Fíjate, Jesús oró 3 veces, Señor, pasa de mí esta copa. Y las 3 veces el Padre nunca le dijo que no, el Padre solo guardó silencio. Y eso Jesús lo entendió como no. Tú y yo lo hubiéramos entendido como sí. Ya me dijo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? No contestó nadie, el que calla otorga. Entonces, sí, ¿verdad? No voy a ir a la cruz. Pero Jesús entendió que el silencio era no. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan Z. El único plan es el plan A que tenemos. El único plan es que tú vayas a la cruz, que mueras, que te den de latigazos en la espalda, que te claven las manos, los pies, que te pongan una corona de espinas, que te arranquen la barba, que te golpeen la cara, que te pasen una lanza en el costado. Ese es el único plan. Van a ser horas de angustia, van a ser horas difíciles, van a ser horas de tormento. Vas a tener que derramar tu sangre. Ese es el único plan. Por eso, dice el Padre, yo guardo silencio. Ya tú sabes cuál es la respuesta. Ya tú sabes cuál es el plan. Entonces no hay ni que preguntar. O sea, Jesús estaba diciendo, pues yo pregunto por si lo hay, ¿verdad? Por si hubiera una mínima posibilidad. El Padre dice, no hay ninguna mínima posibilidad. La respuesta es no. Y Jesús se levanta la 3ª vez, entendiendo que por 3 veces ha orado, por 3 veces el Padre ha guardado silencio. Se levanta y dice, vámonos. Se acercan los que me van a entregar. Se acerca Judas para darme un beso en la mejilla y entregarme a los que me van a martirizar. Porque aceptó la voluntad de Dios, aceptó el no de Dios. La 4ª recomendación es que Jesús nos da allí en Mateo, es orar para no entrar en tentación. Fíjate, la 4ª recomendación es orar para no entrar en tentación. La oración modelo, una vez más, de Mateo capítulo 6, versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús sabía que si no oraba, la tentación para evitar o escapar de la prueba sería grande. Escúchame, ¿qué hubiera pasado si Jesús no ora? Probablemente se hubiera escapado. Probablemente hubiera puesto algún pretexto para no entrar al tiempo de crucifixión. Probablemente, no sé, se hubiera angustiado tanto, ¿verdad? Y hubiera estado tan deprimido que él mismo se hubiera alejado. No podemos saber, pero Jesús sabía que si no oraba, iba a entrar, en medio de la prueba, iba a entrar en tentación.
no iba a poder pasar la prueba con firmeza, no iba a poder pasar la prueba en victoria. ¿Sabes por qué estamos fallando, hermano, cuando pasamos por diversas pruebas y no las estamos pasando ni en victoria ni en firmeza y no nos están ayudando a madurar? Porque no estamos orando. Y por eso en la prueba la gente se siente tentada a abandonar la iglesia. Por eso en la prueba la gente se siente tentada a no buscar más de Dios, porque no es, en medio de la prueba no están orando. Y Jesús nos enseña, la cuarta recomendación es: ora en medio de la prueba para que allí, en medio de la prueba, no entres también en tentación. ¿En tentación de qué? En tentación para dudar o para renegar o para quejarte de Dios. La falta de oración en el tiempo de prueba en Jesús solamente iba a traer debilidad, incertidumbre, duda y temor. Además, Jesús sabía que la prueba iba a ser difícil no solamente para él, sino también para sus discípulos, sobre todo para Pedro, que lo iba a terminar negando. Ahora, Pedro no sabía eso, pero Jesús lo sabía. Y por eso Jesús se acerca con ellos y les dice algo así como: fortalezcanse en la oración antes de que venga la prueba. Les dice: velen y oren para que no entren en tentación. Lo que les está diciendo más o menos es algo así como: fortalezcanse en la oración antes de que venga la prueba. Y si pudiera aumentar algo ahí, le hubiera dicho: sobre todo tú, Pedrito, ¿verdad? Porque ahorita la cosa se te va a poner bien difícil, ¿verdad? Ahorita me vas a negar y luego vas a llorar amargamente. Escúchame, hermano, si no oramos antes y durante la prueba, seguramente no vamos a poder pasar la prueba en victoria. Y seguramente vamos a ser, en medio de la prueba, vamos a ser derrotados. Entre menos oremos, más susceptibles somos a caer en tentación. Entonces, es imprescindible, hermano, tener una vida de oración antes de que vengan las dificultades. La Biblia dice, la Biblia enseña, Romanos y Gálatas, por ejemplo, que la oración nos lleva a ser guiados por el Espíritu. Y la falta de oración nos lleva a ser guiados por la carne. Si tú oras, vas a poder más fácilmente ser guiado por el Espíritu. Si tú no oras, pues claro que sí, hermano, vas a ser día con día más fácilmente guiado por tu carne. Y no podemos tener victoria sobre la carne si no tenemos una vida fundamentada en la oración. Yo les he dicho en otras ocasiones una frase que escuché hace algún tiempo que me gustó mucho: cristiano que peca no ora, y cristiano que ora no peca. Así de sencillo. En la oración le damos lugar al Espíritu Santo y nos vamos fortaleciendo para que cuando vengan los tiempos difíciles de prueba, de tribulación o de tentación, los podamos pasar en victoria y nos podamos fortalecer en Dios. La quinta recomendación que Jesús da allí en Mateo capítulo 26 es que debemos orar, escucha, en obediencia. Si tú te regresas a la cita base en la que estábamos, Mateo capítulo 26, el versículo 41, Jesús les dice a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Y luego les dice: el espíritu, con E minúscula, o sea, tu espíritu, mi espíritu, a la verdad están dispuestos, pero la carne es débil. Fíjate, nuestro espíritu siempre está dispuesto para orar, hermano. En cambio, nuestra carne, nuestra alma, pues les cuesta muchísimo trabajo. Nuestra carne y nuestra alma son muy débiles para la oración. A nuestra carne y a nuestra alma no les gusta la oración. De hecho, a nuestra carne y a nuestra alma no le gusta ninguna disciplina espiritual, ¿no? Y yo te he mencionado en otras ocasiones cómo David le hablaba a su alma y a su carne, las obligaba a alabar, a bendecir y a buscar al Señor. Y tú y yo debemos orar en obediencia al Espíritu Santo.
aun cuando a tu carne le dé sueño, flojera, cansancio, apatía, aun cuando tu alma no sienta, entre comillas, ¿verdad? No sienta deseos de orar, tú debes orar, porque tu espíritu siempre está dispuesto para orar. Déjame decirte algo, y esto es nada más una opinión, ¿ok? Puedes creerla o no creerla, es mi opinión nada más, ¿no? Pero yo creo que Jesús en esa noche no sentía, comillas, muchas ganas de orar, realmente, ¿verdad? ¿Qué ganas voy a tener de orar si estoy deprimido, triste, angustiado, depresivo? O sea, ¿qué ganas de orar? No tengo ninguna. Pero Jesús se obligó a orar. Jesús fue obediente y sensible para buscar al Padre en oración. Pudiera ser que no sentía ningún deseo de orar, pero él dijo, no es que sienta el deseo de orar, es que tengo que orar. Porque si no, no voy a poder pasar esta prueba en victoria. Tengo que buscar la voluntad del Padre, porque si no voy a terminar haciendo mi propia voluntad. Tengo que pedirle ayuda a mi Padre, porque si no voy a naufragar en medio de esta prueba y de esta situación difícil. Él fue obediente, él fue sensible. Y yo te digo esta mañana, no seas rehén espiritual de tu carne y de tu alma. Más bien, tú y yo necesitamos levantarnos en obediencia y guiarnos por el Espíritu Santo, unidos a nuestro espíritu que nos está impulsando a orar. Yo te digo algo, yo te pregunto algo esta mañana. ¿Has escuchado alguna vez en tu vida? Y yo estoy seguro que todos aquí lo han hecho. Pero ¿has escuchado alguna vez en tu vida una vocecita interna aquí en tu mente que te dice, ponte a orar? A ver, yo quiero saber, ¿alguien ha oído eso alguna vez? ¿Alguna vez en su vida cristiana han oído una vocecita que dice, ponte a orar? A ver, levanten su mano, yo quiero ver, yo levanto mi mano porque todos, claro que sí, todos. Ahora, algunos decimos, el diablo, te reprendo. Escúchame, no, ese es el Espíritu Santo hablándote a lo profundo, diciéndote, ponte a orar. No la rechaces. Esa vocecita interna que oyes, algunos ya la oyen bien alejada, ¿verdad? Ponte a orar. Otros la oyen un poquito más, ponte a orar, ¿verdad? Pero escúchame, no importa cómo la oigas, esa voz es del Espíritu Santo y ahí es donde yo te digo que seas obediente, ponte a orar. ¿Te ha pasado alguna vez, y yo estoy seguro que a todos, que a las 3 de la mañana sin ningún motivo se te abren los ojos? Exactamente es a las 3 de la mañana siempre, hermano. O sea, no sé por qué, pero es a las 3 de la mañana, ¿verdad? Bueno, no sé, te puede ser a las 4, 2:45, no sé, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado que de repente se abren tus ojos y ya no hay sueño? Y oyes esa voz. O sea, todo se da, ¿verdad? Hay veces que nada más te despiertas porque pues comiste muchos tacos al pastor y pues te despertaste, ¿no? Pero hay veces que te despiertas y al despertarte oyes la voz que te dice, ponte a orar. Escúchame, sé obediente, por más frío que haga, por más sueño que tengas, pero ya no tienes sueño, ese es el problema, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando ya estamos viejitos, menos sueño, ¿no? O sea, ya 3 de la mañana te quieres parar a lavar, ¿no? Para parar a hacer cualquier otra cosa, pero escúchame, 3 de la mañana y Dios te habla y te dice, ponte a orar, ponte a orar. Y yo te puedo asegurar, hermano, que te vas a levantar al otro día a las 5:30 o a las 6 de la mañana con fuerzas y con ánimo y con fortaleza, como si hubieras dormido a pierna suelta toda la noche. Ora. Vas manejando en tu carro y de repente oyes la vocecita, ponte a orar, ora. Vas caminando, vas en la combi, vas sentado y oyes la vocecita, ponte a orar. Entonces ahí en la combi, póstrate, pega tu frente en el piso y ora, ¿verdad? Señor, te pido. No es cierto, no hagas eso, ¿verdad? Pero ahí sentado en tu mente, ponte a orar por los de la combi, porque a lo mejor para eso te está diciendo el Señor en ese momento, ponte a orar.
Señor, bendice a este chofer que viene como loco. Ayúdale, dale de tu paz, de tu reposo, tu fortaleza, ¿verdad? Bendice a esta mujer que traigo aquí enfrente, bendice a este niño, bendice a este hombre, ¿no? Ponte a orar por ellos. Jamás van a saber ellos que estás orando, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Estás en tu trabajo, enfrente de tu computadora o en la fila de las tortillas o qué sé yo, ¿verdad? Y ahí oyes la voz que te dice, ponte a orar, ora. Pero somos muy rebeldes, hermano, y yo me cuento entre ustedes, ¿verdad? No soy tanto como ustedes, pero me cuento entre ustedes, ¿no? Pero te dice la voz, ponte a orar y empiezas a ver tu WhatsApp, ¿no? Perdóname lo que voy a decir, pero y no pelamos la voz, ¿verdad? No, yo te digo, sé sensible a lo que Dios está hablando y métete en oración. Y tú vas a empezar a crecer en oración porque estás orando en todo momento, en todo lugar, y empiezas a tener una vida de intimidad y de relación con el Señor. Amén. Entonces, conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones que Jesús nos da al orar? Número 1, orar cuando estemos pasando por una tribulación, por un problema, por una situación difícil. Orar humillados. Y aquí se me olvidó decir algo, hermano. Escúchame, podemos orar postrados, pero nuestro corazón está parado. Pues de nada sirve, ¿verdad? Estoy postrado, pero por dentro estoy parado, ¿no? Pues no sirve. Se trata de orar postrados físicamente, pero también de corazón, ¿verdad? Humillados delante de Dios. Entonces, Dios dice que debemos orar cuando estemos pasando por cualquier tribulación, número 1. Número 2, orar humillados. Número 3, orar sin manipular. Número 4, orar para no entrar en tentación. Y número 5, orar en obediencia. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cuánto oraste en este año 2022? Si pudiéramos haber llevado un récord, ¿no? Si pudiéramos haber llevado una bitácora de tiempo, hora, ¿no? Y pudiéramos haber cronometrado nuestro tiempo de oración. ¿De cuánto sería ese tiempo de oración de todo el año? 20 horas, hermano, 40 horas, 80 horas. Alguno diría, no, hermano, pues unos 25 minutos, ¿verdad? Todo el año, 25 minutos, ¿no? Como más o menos cuánto tiempo oraste durante este 2022? Necesitamos aumentar ese tiempo para el 2023. Amén. Y te la estoy poniendo bien fácil, ¿verdad? Porque te estoy diciendo que podemos orar en cualquier lugar, de cualquier posición, de cualquier manera, ¿no? Entonces, empezar a tener una vida de mayores tiempos de oración con el Señor. Amén, ¿te parece? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Para este 2023, ¿no? Que lo que oraste este 2022 diga, Señor, no se compare nada a lo que voy a orar para este 2023. En cuanto tú me hables, Señor, en cuanto tú me digas, ponte a orar, yo voy a ser obediente y voy a orar. ¿Cuántos quieren meterse a ese reto? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú nos llamas a la oración, porque tú nos invitas a orar, Señor. Nos invitas a pasar tiempos de intimidad y de comunión y de relación contigo, Señor. Y tú nos mostraste a través de Jesús lo importante, lo trascendente que es la oración, Señor. Y Padre, hoy te pido, Señor, que a mí y a mis hermanos nos ayudes a tener verdaderos tiempos de oración a partir de ahora, Señor. Perdónanos si no oramos mucho este 2022. Perdónanos si no tuvimos tiempos de comunión y de intimidad contigo como debimos haberlos tenido, Señor. Perdónanos, Padre, si fuimos desobedientes y escuchamos la voz de tu Espíritu hablando a nuestras vidas para que oráramos y no lo hicimos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos a ser obedientes para este 2023. Ayúdanos, Señor, a meternos en tiempos de oración. No importa dónde estemos o con quién estemos o en la situación en la que nos encontremos. Ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos, Señor, a tener tiempos de oración contigo, Padre.
Tiempos de oración en nuestro cuarto secreto, cerrada la puerta, postrados y humillados delante de ti, pero también tiempos de oración, Señor, cuando estemos en la fila del banco o cuando vayamos manejando o cuando estemos en nuestro trabajo o haciendo las labores de nuestra casa o cuando estemos enfrente de la computadora, Señor. Padre, que tengamos tiempos de oración, Señor, o al estar dormidos. Padre, que tú nos despiertes en las noches, Señor, y podamos orar, Padre celestial, y que seamos sensibles y que tú nos digas por quién debemos orar, por qué situación debemos orar, no solamente por nosotros mismos o nuestra casa o nuestra familia, sino que tú, Señor, puedas marcarnos el ritmo de por quién orar, de por qué orar, y que nosotros seamos sensibles para hacerlo, Señor, y que podamos crecer en oración en este próximo año en el nombre de Cristo Jesús, que podamos crecer en intimidad y en relación contigo, Señor, que no seamos rebeldes, que seamos obedientes, que no te manipulemos, que verdaderamente pidamos que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en esta ciudad de Morelia, en este estado de Michoacán, en México, Señor, que tu reino se establezca y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener vidas cristianas verdaderas de oración, y que esa oración traiga cambios y renueve nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra personalidad en el nombre de Jesús, y que esa oración traiga cambios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del problema que estemos viviendo, Señor, para que podamos salir de ahí victoriosos, con fe, con valentía, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo esto, Señor. Amén.